Hola a todos. En este video les voy a hablar sobre el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta muy poderosa de las finanzas, sobre todo de la planeación financiera. Ayuda a las empresas y a los empresarios a planear y hacer análisis de sensibilidad sobre diferentes aspectos de los costos, ingresos, volumen de producción, volumen de ventas que tienen. Es una herramienta ideal a usar por parte de los microempresarios, empresarios grandes, empresarios medianos y empresarios muy grandes. El punto de equilibrio se ha usado los últimos años para poder determinar correctamente aquel punto en donde no hay pérdidas ni ganancias. Por eso el nombre del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es un término empresarial que hace referencia al punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, el punto de actividad en donde no existe ni ganancia ni pérdida. Por eso es determinante, porque muchas microempresas han fracasado porque al momento de constituirse e iniciar operaciones no tienen idea de cuánto es lo que deben de vender para alcanzar a cubrir sus costos y empezar a tener ganancias. Entonces, generalmente en los primeros meses, sobre todo los primeros 6 meses donde no hay ganancias, tienden a, pues ahora sí, a no sacar siquiera lo de los costos. Y entonces, pues no tienen flujo suficiente y quiebran. ¿Qué es o para qué nos sirve el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio nos permite primero controlar los costos y gastos. Es decir, un elemento fundamental del punto de equilibrio son los costos y gastos, que se dividen en costos fijos y en costos variables. Hay que recordar que los costos fijos son aquellos que permanecen estáticos por un cierto periodo de tiempo o por un buen periodo de tiempo, aun y cuando haya ventas o un nivel de producción al alza o a la baja. Estos siempre van a estar estáticos. Mientras que los costos variables, estos van a variar en función al nivel de producción y en función al nivel de venta. También el punto de equilibrio nos sirve para planear nuestros ingresos. Esto es fundamental porque cuando ya sabemos qué costos tenemos, en base a eso diseñamos estrategias para planear qué ingresos debemos de tener para primero cubrir esos costos y después empezar a tener ganancias. Por lo tanto, el punto de equilibrio también nos permite analizar las variaciones en utilidades y sobre todo nos ayuda a preparar las acciones que lleven al máximo esas utilidades. Por ejemplo, podemos reducir nuestros gastos y con eso incrementar las utilidades, o podemos incrementar nuestro volumen de ventas manteniendo los costos constantes y con eso aumentamos nuestras utilidades. Entonces, este modelo nos permite diseñar esas acciones claras que nos permitan tener utilidades en un tiempo determinado. Para ello, el punto de equilibrio pues, es una herramienta poderosa y que debe de usarse por todos los empresarios. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Bueno, tenemos diferentes formas. Hay tres formas clásicas que son la forma gráfica, la forma algebraica y a través del flujo de efectivo. En todas estas llegamos al mismo resultado. Desde el punto de vista de la forma gráfica podemos observar, por ejemplo, aquí a través de estas diferentes flechitas, cómo se comportan los gastos y las ventas. Por ejemplo, la flechita roja nos indica que son los costos y gastos fijos. Si pueden observar, esta permanece constante independiente del nivel de producción o de ventas que se tenga. A diferencia, por ejemplo, de los costos y gastos variables que dependen de la producción y de las ventas. Por ejemplo, si nos dedicamos a vender bolsas, pues por ejemplo, si vendemos una bolsa, pues requerimos comprar una bolsa y tendríamos solo ese costo. Si vendemos 20 bolsas, pues al menos necesitamos tener 20 bolsas y entonces tendríamos el costo de las ventas. Entonces observa cómo este costo o gasto variable aumenta en función al aumento de las ventas. En la flechita amarilla o naranja tenemos lo que son los costos y gastos totales, que es la suma básicamente de los costos y gastos fijos más los costos variables. Y en la flechita verde observamos las ventas o ingresos. Y por ejemplo ahí donde dice punto de equilibrio, pues ese es el punto en donde no se tiene ni pérdida ni ganancia.
Abajo de ese punto, hacia la derecha, tenemos lo que son ganancias y hacia la izquierda tenemos lo que son pérdidas. Entonces, a través de este método es fácil calcular el punto de equilibrio. También lo podemos calcular de la manera algebraica y de esta forma es a través de una fórmula, la fórmula del punto de equilibrio, que es básicamente dividir los costos fijos entre el diferencial de la ecuación de precio unitario de venta menos costo variable unitario. A esa pequeña ecuación se le conoce como el margen de contribución. Entonces, el margen de contribución es el precio unitario de venta menos el costo variable unitario. Y por lo tanto, el punto de equilibrio podría ser también costos fijos entre margen de contribución. De esta forma obtenemos el número de unidades a vender para poder llegar al punto de equilibrio. Por ejemplo, valdría la pena analizarlo en un caso. Aquí tenemos un caso de la señora Juana García, es un caso real. Ella tiene un negocio de venta de bolsas para basura tipo jumbo de color negro, 84% 10 centímetros. Estas bolsas son gruesas y resistentes con amarraderas de plástica. Ella las vende a granel de manera directa al público. Tiene un proveedor que es Bolsa Fin que le vende las bolsas, se las vende a unos 50, es decir, ella está comprando cada bolsa a unos 50 y ella las vende al público a 2.50 cada bolsa. Ahí podemos observar que ya tiene una ganancia de un peso por bolsa desde el punto de vista variable. Con ese peso hay que cubrir los costos fijos. Y tiene los siguientes costos fijos mensuales. De renta del local son 12,000 pesos, de luz 300, agua 800, internet 600, servicios contables 3,000, sueldo a empleados 20,000, prestaciones de empleados 6,000, impuestos 2,000, tiene costos de mantenimiento de 2,000 y de otros gastos como pueden ser papelería, viáticos, viajes, costos de boletos de transporte, etcétera. Tiene gastos de 3,300. En total tiene unos costos fijos mensuales de 50,000 pesos. Le pide o nos pide su apoyo para calcular su punto de equilibrio y también nos dice que si vende 70,000 bolsas mensuales, ¿cuánto tendría de ganancia? Teniendo esto en cuenta, pues es fácil hacer el cálculo. Primero hacemos el cálculo en función a la fórmula de forma algebraica y entonces dividimos los costos fijos totales que tiene entre la diferencia del precio menos el costo variable unitario. Entonces ella tiene costos fijos mensuales de 50,000, vende a 2.50 las bolsas y las compra a 1.50. En total ella requiere vender 50,000 bolsas mensuales para poder cubrir sus costos fijos y variables. Ese sería su punto de equilibrio y ese sería su objetivo en ventas. Por otro lado, podemos calcular también el punto de equilibrio en pesos. Y en este caso sería el costo fijo total que tiene entre el porcentaje de margen de contribución. Y el porcentaje de margen de contribución lo obtenemos dividiendo el margen de contribución entre el precio de venta. Entonces el porcentaje de margen de contribución es 2.5 que vende cada bolsa menos 1.5 que le cuesta cada bolsa entre 2.5 que es el precio de venta de las bolsas. En total tiene un punto 40 de porcentaje de margen de contribución. Nos calculamos el punto de equilibrio que son los costos fijos de 50,000 mensuales entre el punto 40 de margen de contribución y esto nos da un punto de equilibrio fijo de 125,000 pesos. Entonces aquí ya lo calculamos de forma algebraica. Ahora podemos verlo en cuanto al flujo de efectivo. Ahí podemos observar en cuanto a las diferentes unidades. De acuerdo a la forma ya habíamos determinado que es 50,000 el punto de equilibrio. Entonces aquí donde vemos en las columnas donde aparece 50,000 en rojo, ese es el punto de equilibrio. Ahí vemos que ya tiene 125,000 de ingresos, son 75,000 de costos variables, los 50,000 de costos fijos para un total de costos totales de 125,000. Entonces tiene ingresos de 125,000 y costos de 125,000. Aquí no tiene utilidades, pero tampoco tiene pérdidas. Entonces, a partir de ahí, ella puede planear cuánto vender para tener ciertas ganancias. Ella considera que va a vender 70,000 bolsas mensuales, por lo tanto, ganaría ella 20,000 pesos mensuales por vender las 70,000 bolsas. Evidentemente, si sus ventas suben,
Por ejemplo, si llegara a vender 90,000, ella tendría una utilidad de 40,000 y así. Pero también si no cumple con su pronóstico de ventas y por ejemplo vendiera 30,000, ella tendría una pérdida, por ejemplo, ahí de 20,000 pesos. Entonces es importante analizarlo desde el punto de vista algebraico, pero también en flujo de efectivo, como lo estamos viendo aquí. Esto, por ejemplo, se sugiere a todos los microempresarios, también a los pequeños y medianos, que lo hagan para que sepan cómo se comporta su ingreso, cómo se comportan sus costos y cómo se comporta su utilidad. Una columnas como estas nos darían una idea muy clara del punto de equilibrio y de los movimientos hacia arriba o hacia abajo. Desde el punto de vista gráfico, pues es básicamente graficar lo que habíamos visto en la anterior lámina, y aquí vemos que alcanzamos el punto de equilibrio donde están las dos flechas rojas en 125,000 pesos y en una venta de 50,000 unidades. Entonces, esa es una manera, esas son las tres formas de calcular el punto de equilibrio de manera gráfica, de manera flujo de efectivo y algebraica. También nos puede servir el poder determinar el punto de equilibrio para saber qué podría suceder si se dan ciertos movimientos en las principales variables. Hay que recordar que en el punto de equilibrio las tres variables más importantes son precio, costo variable unitario y costos fijos. Por ejemplo, aquí, si el precio de cada bolsa de basura subiera a 3 pesos, a ella le favorecería mucho porque entonces solo requeriría de vender 33,000, como se ve en la parte que está en rojo, en la línea que está en rojo. Ahí con 33,332 unidades cubriría sus costos con los ingresos y ahí no tendría pérdida de utilidad. Entonces, si ella vendiera 50,000 unidades, tendría una utilidad de 25,000. Y si vendiera las 70,000 que tiene proyectadas, si se diera un aumento en el precio, ya tendría una ganancia de 55,000 pesos mensuales. Y esto pues le permite observar en base a este flujo de efectivo cómo se comportarían sus utilidades o pérdidas si ella moviera o si se le dieran ventas hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si vendiera 30,000 unidades, pues perdería ella 5,000 pesos. Entonces ella ahí estaría preocupada y se obligaría a diseñar estrategias adecuadas para vender arriba de 33,333 unidades. Y de esa manera podemos jugar con más variables, por ejemplo, si subiera el costo variable, si subieran los costos fijos, o si bajaran los costos fijos, o si bajara el costo variable. Es decir, ella ya podría jugar con las diferentes variables para poder determinar una utilidad adecuada. Por ejemplo, aquí si su costo variable aumentara, suponiendo que su proveedor le aumentara el costo de cada bolsa a 2 pesos, eso le impactaría enormemente porque entonces su punto de equilibrio tendría que ser de 100,000 unidades, tendría que ella vender 100,000 unidades para salir apenas a mano. Entonces, si ella tuviera un incremento del costo variable, para poder tener un punto de equilibrio más bajo, ella tendría que aumentar el precio o que disminuir los costos fijos. Y así se puede jugar de distintas formas con todas estas variables. Por ejemplo, si en el costo fijo me bajara la renta o conseguir un local a un precio más barato en renta, si me bajaran los costos de, pues no sé, de internet o de telefonía, etcétera, pues tendría yo aquí que ver cómo me afectaría o cómo me beneficiaría ese cambio. Eso es a lo que nos ayuda el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es una herramienta muy poderosa de las finanzas que nos ayudan a planear correctamente lo que queremos obtener de utilidades o las pérdidas que podríamos tener. Con estos conceptos terminamos por el momento el análisis del punto de equilibrio. Tengo la seguridad de que les va a servir mucho esta información que les he presentado y apóyense en este tipo de análisis para poder hacer una planeación adecuada y poder determinar correctamente los resultados que ustedes quieren. Es por ello que el punto de equilibrio es una de las mejores herramientas de las finanzas. Gracias, nos vemos en el siguiente video.